Qué bendición estar otra vez con usted este domingo en la mañana. Es lindo que volvamos a comunicarnos y una vez más el Señor nos permite en su misericordia que estemos juntos y que estemos escuchando su palabra, que estemos aprendiendo de su palabra y compartiendo su palabra. Este es el tiempo más hermoso de la semana porque estamos aprendiendo del Señor, estamos creciendo en la fe y nos estamos comunicando también en el amor de Cristo. Ese amor que el Señor nos ha enseñado que es muy diferente a lo que el mundo nos da. Hoy quiero hablar de un tema. Algunos cuando hablan de esto lo ven de mala manera, pero yo quiero preguntarte hoy, el tema es, ¿qué harías si Dios te pide algo? Y quiero que oremos antes de entrar en esta conversación. Padre Celestial, todos te necesitamos y queremos crecer en la fe, queremos aprender de ti, Señor. Y deseamos, Dios mío, que en esta mañana tú nos hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento y que podamos crecer en nuestra experiencia contigo, que podamos crecer en el llamado que tú nos has hecho. Que este día, Señor, nuestro corazón se llene de fe y nuestra mente de entendimiento. Que este sea un día de libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Qué pasa si el Señor te pide algo? Cuando perdemos un ser querido, porque enfermó y no hubo manera de recuperar la salud, entonces perdemos ese ser querido y decimos, lo puse en las manos del Señor. Pero en realidad lo que pasó es que Dios se lo llevó y usted no pudo retenerlo. Si usted hubiera podido retenerlo, lo hubiera retenido. Decimos, el Señor lo puse en las manos del Señor o yo se lo entregué al Señor porque en realidad no teníamos alternativa. Entonces decimos, se lo entregué al Señor. Bueno, ¿qué quedaba? No podíamos evitarlo. Cuando hemos perdido algún bien material, terminamos diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Pero si Dios te lo hubiera pedido, si no hubiera sido que lo perdiste, si Dios te lo hubiera pedido, ¿se lo hubieras dado? Jesús vino con una misión muy importante. Él nació de la Virgen María y vino para salvar a la humanidad, para salvar a los pecadores. Él vino a hacer una obra de cobertura mundial. Pero Jesús nace en un pesebre, nace en la condición más triste y más humilde que un bebé puede nacer. En esa fue la condición que nació. Sin embargo, allí donde estaba, hubieron unos sabios de Oriente que llegaron porque ellos reconocían en él al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador del mundo. Ellos entendían quién estaba en ese pesebre y ellos vinieron no a ver qué cosa Jesús les iba a dar, sino a traerle presentes. Y le trajeron incienso, le trajeron oro, le trajeron mirra. Ellos trajeron presentes para el Señor. Bien, Jesús nace entonces en un pesebre. Además, Jesús es conocido como el hijo del carpintero y él mismo era conocido como carpintero. Una persona que pretende salvar al mundo se supone que necesita muchos recursos económicos. Necesita muchos recursos y un carpintero como que no es la persona más idónea. Un niño que nació en un pesebre, ¿con qué recursos va a conquistar el mundo? Va a salvar al mundo. Pero Jesús trae esa misión. A los 30 años aproximadamente Jesús inicia su ministerio. Y uno de los acontecimientos lindos que cuenta la palabra es que Jesús acostumbraba a usar la barca de Pedro. Jesús no tenía una barca. Jesús no tenía una cuenta bancaria. Jesús no tenía una tierra para cultivar. Jesús no tenía negocios.
Pedro tenía una barca y Pedro creía en Jesús. Jesús le dice a Pedro que le preste la barca y Pedro siempre le dijo sí. Habían cientos de barcas allí, pero solamente la barca de Pedro tuvo la bendición de que Jesús estuviera en ella. ¿Usted cree que la gente tiene una barca para estarla prestando de gratis? En una ocasión, cuando mi hijo estaba pequeño, tuvimos que tomar un bote un poco tarde en la noche, tomar un bote en Punta Arenas. Y con este bote nos llevaron a Paquera. Hubo que pagar, me cobraron un buen dinero por ese viaje. Fue como tomar un taxi pero en el mar. Y me cobraron por eso, porque nadie tiene un bote para estarlo usando de gratis, para estar llevando gente sin cobrarles nada. Pero Pedro hacía eso con Jesús. Y fue en esa barca donde Jesús entró para predicarle a la gente que se sentaba en la playa a escuchar sus enseñanzas. Pero fue en esa barca donde luego Jesús le dijo a Pedro que remara mar adentro y que lanzara las redes. Y se hizo el tremendo milagro, el famoso milagro de la pesca milagrosa. Cantidad tremenda de peces como nunca en su vida habían visto. Pero en esa misma barca es que Jesús cruzó el mar de Galilea para ir a liberar al endemoniado gadareno. En esa misma barca es que hubo una gran tempestad en el mar y cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas para entrar en la barca de Pedro. En esa misma barca es que en otra ocasión Jesús dormía mientras había una gran tempestad y Jesús se levantó y reprendió el mar y el viento y se calmaron y hubo el gran milagro de ver aquellas aguas tranquilas después de que ellos creían que iban a morir en medio de aquella tormenta. Fue precioso ver a Jesús caminando sobre las aguas y el mismo Pedro caminó sobre las aguas porque Jesús le dijo ven y Pedro fue caminando sobre las aguas. Todos esos milagros ocurrieron en esa barca. Habían muchas barcas más en el mar de Galilea, pero en ninguna de ellas ocurrió ningún milagro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaba en ellas. Jesús estaba en la barca de Pedro. Ahí era donde ocurrían los milagros, en la barca de Pedro, porque allí era donde estaba Jesús. Además, hay otras historias muy lindas que la palabra de Dios nos cuenta. Hablemos de la casa de Zaqueo. Dice que Jesús venía pasando y Zaqueo se había subido en un árbol sicómoro para ver a Jesús porque quería conocerlo. Y cuando Jesús iba pasando por allí, miró hacia donde estaba Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa porque hoy me voy a quedar en tu casa. Y la casa de Zaqueo la conocemos, o sea, sabemos que existió y sabemos que existió Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se quedó en su casa. Si no, hoy día ni sabríamos que existió un Zaqueo en la historia. Pero sabemos de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Porque Jesús le dijo, hoy quiero quedarme en tu casa. Y Zaqueo se fue corriendo, se dio prisa y fue corriendo a preparar su casa mejor que nunca, porque Jesús se iba a quedar en su casa. Habían muchas casas más en aquel lugar. No sabemos de quiénes eran, no sabemos quién vivió allí, no significan nada. Pero la casa de Zaqueo sí, ¿sabe por qué? Porque esa casa estaba dispuesta para Jesús. En esa casa recibieron a Jesús. Ahí comió, allí se hospedó él con sus discípulos. Y por eso la casa de Zaqueo y Zaqueo mismo se hizo muy famoso hasta el día de hoy y siempre lo será. Hubieron muchos burros en la historia del mundo y en Jerusalén, en aquellas tierras y en el mundo entero han habido millones de burros, millones de burros, pero hay un burro que quedó registrado en la historia. Quedó registrado en el libro de historia más importante del mundo.
quedó registrado en la Biblia. El único burro que está registrado en la Biblia y el único burro que es conocido por toda la humanidad es el burrito en el que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y hay algo muy lindo que tengo que mencionar sobre la historia con este burro. Y es que Jesús les dijo, vayan, van a encontrar un burrito, un pollino amarrado, está atado, suéltenlo. Y cuando le pregunten, ¿por qué haces esto? Díganle, el maestro lo necesita, pero después te lo devolverá. Después te lo devolverá. A lo largo de mi vida y a lo largo de mi experiencia, como creyente y después como ministro, como pastor, yo he visto que el Señor siempre devuelve. ¿Cómo no? Pero Él no devuelve lo mismo que uno le dio. El Señor devuelve mucho más. Dios es muy fiel, ha sido muy fiel conmigo. Ha sido muy fiel con mi familia. Sí, Dios devuelve y devuelve mucho, mucho, mucho más de lo que uno le da. Hay montones de tumbas en Jerusalén y hay montones de tumbas en el mundo entero. ¿Y a quién le importa? Algunos hombres ricos, poderosos, supuestamente, se han enterrado en tumbas y en mausoleos. Pero hay una tumba que es la tumba más famosa de la historia. Y es una tumba que está vacía. Pero se hizo famosa por una razón. Cuando Jesús fue crucificado, hubo un hombre rico que tenía una tumba bien bonita y él pidió permiso para que Jesús fuera sepultado en esa tumba. Y él le prestó su tumba personal, la que había preparado para él. La prestó, o sea, se la dio a Jesús para que su cuerpo fuera puesto allí. Ese hombre no sabía que Jesús iba a resucitar. Jesús no se quedó con la tumba. Al tercer día Jesús resucitó y la tumba quedó vacía. Ni siquiera la tumba Jesús la conservó para él. Aún la tumba la devolvió. Hubo una mujer que derramó un perfume de nardo puro que tenía en un vaso de alabastro. Derramó ese perfume desde la cabeza hasta los pies en el Señor. Lo ungió todo con ese perfume. Toda la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. El perfume era carísimo. El precio de ese perfume era el salario de un obrero por un año. ¿Cuánto gana un obrero hoy día? ¿Es usted obrero? Multiplique su salario por 12 meses, por 12. Y dígame para usted entonces cuánto valía ese perfume. Pero esa mujer rompió aquel frasco, aquel vaso de alabastro, y derramó el perfume de nardo puro en el Señor. Claro, surgió uno como los que existen hoy también, millones de ellos, montones que hablan sin saber qué están hablando. Porque son ignorantes, porque nunca han tenido una experiencia con el Señor, porque no le conocen ni siquiera de lejos. No lo conocen, nunca han tenido una experiencia con Él. Ahí estaba Judas en aquella reunión y Judas comenzó a criticar, a murmurar y a decir, ese perfume de nardo vale una fortuna. ¿Por qué permite el Señor que ese perfume lo derramen sobre Él? Ese perfume debió venderse y darle ese dinero a los pobres, repartirlo entre los pobres. ¿No le suena a usted eso familiar? Es que eso es pan de todos los días. Oír cómo critican al Señor, cómo critican la iglesia, cómo critican la obra de Dios y cómo dicen, ¿para qué dan dinero para eso? Denle a los pobres. Todas esas personas que dicen eso son hermanos de sangre de Judas Iscariote. Tienen el mismo espíritu de Judas y pertenecen al mismo amo de Judas, a Satanás. No saben lo que están diciendo. Pero Jesús reprendió a Judas
Y reprendió a los que estaban a favor de Judas, porque la gente que estaban allí, muchos de ellos comenzaron también a murmurar y a decir: Judas tiene razón. Ahora le voy a decir, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado allí? Porque si yo hubiera estado allí, no sé si a la larga hubiera caído en la misma trampa y le hubiera dado la razón a Judas. Qué ciegos que somos. Qué ciegos que somos cuando juzgamos las cosas según la carne y no según el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo: permítanle que lo haga, porque me está ungiendo para mi sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer y de lo que hizo hoy acá. Y hasta el día de hoy, el mundo entero conoce de lo que aquella mujer hizo. Y aquello que esa mujer hizo, esa obra tan preciosa que hizo, de derramar aquel perfume tan carísimo en el Señor, de eso se han hecho canciones, se han hecho poemas, se han hecho cientos y cientos de cantos. Y eso que hizo esta mujer nos ha servido de inspiración montones de veces cuando estamos orando y recordamos lo que aquella mujer hizo y decimos: Señor, yo derramo mi corazón como perfume de nardo puro, lo derramo a tus pies. ¿No es cierto que oramos así? ¿No es cierto que levantamos manos y derramamos lágrimas delante del Señor? Y sentimos que nuestra oración es un aroma que sube hasta la presencia de Dios y que el Señor lo está recibiendo como recibió el perfume de aquella mujer. Perfumes han habido siempre en la historia. Los hay de todos los precios. Y hay mujeres famosas que tienen muchísimo dinero y que compran los perfumes más caros del mundo. Pero a nadie le importa qué marca de perfume usan. Todos los perfumes del mundo pasan se borran, ninguno pasa a la historia, es lo que quiero decir. Solo hay un perfume que quedó escrito para siempre y cuya fragancia llega hasta nosotros hasta el día de hoy. Es aquel perfume que le fue dado al Señor. Hay en Jerusalén los restos de una vieja barca. Los restos están allí y los conservan celosamente. Celosamente, están resguardados. Y el turismo viene de todas partes del mundo para ver los restos de aquella barca. Porque dicen que esos son los restos de la barca de Pedro. Que esos son los restos de la barca en que Jesús durmió, en que Jesús viajó, en que Jesús predicó y en que Jesús hizo milagros. Por eso los restos de esa barca permanecen hasta el día de hoy. Y la tumba de aquel rico. Todas las tumbas han desaparecido, las han transformado. O sea, ¿qué importancia tiene una tumba? Pero aquella está allí reservada y gente viene de todas partes del mundo para mirarla, porque fue la tumba donde Jesús fue sepultado. No tendría ninguna importancia esa tumba si Jesús no hubiera estado allí. Y quiero decirte una cosa: su vida y la mía no tendrían absolutamente ninguna importancia, la más mínima importancia, si Jesús no estuviera allí y si no estuviera aquí. Tu vida y la mía no tendría ningún valor, ninguna importancia. Millones y millones y millones de personas han pasado sobre esta tierra. ¿Quiénes fueron? No sabemos y no nos interesa. Es la verdad, no nos interesa. Si Jesús no está en tu vida y si Jesús no está en la mía, nuestras vidas no tienen sentido. Nadie las recordará. Pero si Jesús está en tu vida y si está en la mía, entonces tenemos eternidad. Hay una promesa de vida eterna para usted y para mí. Seremos resucitados y para siempre estaremos con Él. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Yo te quiero preguntar,
¿Ya le dijiste al Señor que puede contar con tu casa? Yo no estoy hablando de como a veces algunas personas dicen, yo no acostumbro eso, pero hay personas que dicen, quiero que venga a ungir mi casa, porque quiero que Dios esté en mi casa. Ok, alguien viene y le unge la casa, y se hace una oración. Yo he hecho oraciones por casas. Ungirlas con aceite no lo he hecho nunca, pero no sé, la verdad no recuerdo si lo he hecho. Pero el asunto es, ok, ungimos la casa, sí, para que Dios esté en la casa. ¿Para qué? Para que no venga nada malo, para que el diablo no se meta y para que todo esté prosperado y siempre haya de todo. Pero si Jesús te pide tu casa, si Jesús ocupa tu casa, para alguna razón, ¿se la vas a dar? Eso es otra cosa. Tienes un carro nuevo, compraste tu carro y quisieras hacer como una oración por tu carro para bendecir tu carro. ¿Para qué lo bendices? Para que no se estrelle, para que no se descomponga, para que no me lo roben, para que esté siempre bonito y porque gracias a Dios que me dio un carro. Sí. Y si Dios necesita tu carro, si el Señor ocupara tu carro como necesitó la barca de Pedro, ¿puede contar con tu carro? ¿Estarías dispuesto a gastar tu carro en la obra de Dios? ¿A que se ensucie? ¿No solo a que sufra un daño por estar sirviéndole al Señor? ¿Estarías dispuesto? Oramos por nuestro trabajo y oramos por nuestros ingresos. Señor, bendice mis ingresos, bendice mi trabajo, dame salud para trabajar, bendice mis ingresos. ¿Por qué? Pues porque quiero andar dinero en mi bolsa y quiero que no nos falte nada en la casa y quiero que mis hijos tengan alimento y quiero que todo en mi casa marche bien. Claro. Y si el Señor me pidiera del dinero que me da o de cualquier cosa que me haya dado en mi casa y que lo necesita, un día de pronto hay una actividad en la iglesia, alguna cosa y se necesita el microondas de mi casa, estoy dispuesto a llevar el microondas porque se necesita para una actividad social que tenemos en la iglesia, por ejemplo. Yo recuerdo, y tal vez algunos saben de qué hablo, recuerdo aquella familia que pagaban un alquiler pero muy bajito. Y un día les dijeron que tenían que entregar la casa. Y no sabían qué iban a hacer porque con ese dinero no se podía alquilar en ninguna parte, era demasiado poco. Pero Dios tocó corazones. Y hubo una señora que les regaló un lote. Y recuerdo que un hermano de la iglesia estaba ahorrando dinero para construir su casa. Y este hermano fue tocado por el Señor. Y les dijo, este es un dinero que yo estoy ahorrando para construir mi casa, pero se lo voy a dar a ustedes para que construyan la suya. Y les dio el dinero que tenía ahorrado. ¿Y sabe lo que ha pasado? Bueno, ellos finalmente tuvieron su casa. Muchas personas más les ayudaron y construyeron su casa y tienen su casa propia hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó con la señora que les dio el lote? Que Dios la ha bendecido, a ella y a sus hijas. Dios las ha bendecido y las ha prosperado. ¿Y qué pasó con el hermano que les dio el dinero que estaba ahorrando para construir su propia casa? Que Dios le dio una casa preciosa. Yo la conozco y es una casa muy linda. Porque Dios es fiel. El que le da a Dios no está perdiendo nada. Está ganando mucho. Dice el Señor así, probadme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Hemos probado tantas cosas. Hemos, por decirlo de alguna manera, apostado. No digo de apostar como en un casino, pero cada vez que uno hace un intento de algo es como una especie de apuesta. Uno está probando. Voy a poner un negocio. Voy a poner un negocio de comida. Hay que hacer una inversión en mobiliario.
o si no en equipo de cocina, para poder freír, para poder cocinar, etcétera, y se hace una inversión, quizás hasta un préstamo bancario. Finalmente el negocio, como suele suceder, porque la mayoría de los negocios de verdad no funcionan, al final terminan cerrando. Pero bueno, no hay que desanimarse, hay que seguir, hay que volver a probar, no podemos echarnos al fracaso, hay que intentar otra cosa. Hay que intentar otra cosa, hay que ser valiente y seguirlo intentando. En algún momento vamos a triunfar, pero en esta ocasión le apostamos a algo que no funcionó. Hay quienes le apuestan a la lotería y compran lotería para ver si se ganan el premio. ¿Y qué cree que pasa? Que compra y pierde, compra y pierde, compra. Cuando por fin ganó algo, resulta que no recupera con eso las muchas veces que ha perdido, pero le apuesta, le apuesta. Mire, hasta el matrimonio es algo que las personas se casan, pues teniendo la fe, como decimos, de que las cosas van a marchar bien, pero no todos tienen la misma suerte. A algunas personas no les ha funcionado. Todo en la vida es así. Si hemos probado en tantas cosas, y si hemos probado y fracasado más de una vez, ¿por qué no le damos una oportunidad al Señor que dice, pruébenme a mí, pruébame a mí, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde? ¿Cómo es que el Evangelio ha llegado hasta el día de hoy? Si Jesús no tenía dinero, Él no tenía una fortuna para iniciar un proyecto tan grande. El Evangelio ha llegado hasta el día de hoy y el mundo entero recibirá la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Gracias a gente como Pedro. Gracias a gente como aquella mujer que derramó su perfume. Gracias a gente como el dueño del burrito que lo prestó para que Jesús hiciera la entrada triunfal en Jerusalén. Gracias a gente como aquel hombre que prestaba el aposento en donde Jesús celebró la última cena y en donde también vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Evangelio se ha extendido, se ha predicado y continuará predicándose siempre hasta que Cristo venga, gracias a hombres y mujeres así, que siempre apoyaron a Jesús y que luego apoyaron a Pedro, a Juan, a Pablo y gente que han seguido apoyando la obra hasta el día de hoy. Pero ¿será que alguien le ha dado al Señor y que luego se ha lamentado porque todo le salió mal? Yo no conozco a nadie que le haya dado a Dios y que todo le haya salido mal. Se lo digo sinceramente y lo digo con una conciencia limpia. No conozco a nadie en lo largo de mi vida, no he conocido a nadie que le sirva a Dios o que le dé a Dios y que le haya ido mal. Hoy tenemos un reto. Hoy tenemos un reto. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Podrá el Señor contar con nosotros? Habían miles de personas que seguían a Jesús. Un día le dio de comer a más de 5,000 y otro día más de 4,000. Con todos, a todos los bendijo, a todos les dio. Y hoy día todos comemos porque Dios tiene misericordia. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él es muy bueno y muy fiel. ¿Ok? En aquel tiempo también había miles de personas que lo seguían y Dios le hizo milagros. A mucha gente les hizo milagros y les dio de comer. Pero cuando necesitó, fueron unos cuantos los que estuvieron dispuestos con Él. Y Él sabía quiénes eran. Él sabía con quién podía contar. La pregunta es si Él sabe que puede contar conmigo. La pregunta es si Él sabe que puede contar contigo. Este asunto es algo que debemos resolver y es algo que usted debe decirle al Señor en lo privado, en donde solo Él te ve,
Porque a veces cuando hay mucha gente, hacemos votos y toda la gente ve lo que estamos haciendo y lo que decimos. Pero en el secreto del Señor, Dios quiere saber si cuenta con nosotros, si cuenta contigo, si cuenta conmigo o no. Hagamos una oración. Padre bueno, este mundo es vanidad y todo lo que hay es perecedero, incluyéndonos nosotros en nuestro cuerpo, somos perecederos. Pero quisiéramos, Señor, hacer una obra que sea trascendente, que vaya más allá de lo temporal. Queremos, Dios mío, que aquellos recursos que tú nos das, aquellas habilidades y dones que tú nos das, sirvan para la obra que es eterna. Y que hagamos una inversión en nuestra vida que sea para la eternidad. Que las almas sean alcanzadas y que tu obra sea lograda y que el día de mañana, Señor, nuestros nombres aparezcan escritos en el libro de la vida y también la obra que hicimos en tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.